es Derechos y Justicia, con la abogada Priscila Carbo. El 22 de noviembre de 1969 se firmó en San José de Costa Rica la Convención Americana de los Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. Uno de los derechos humanos consagrados en esta convención es el derecho que toda persona tiene respecto de su honra y el reconocimiento de su dignidad. El habeas data o acceso a la información de carácter personal es una de las garantías jurisdiccionales reconocidas en nuestra Constitución y la ley. Bienvenidos a Derechos y Justicia, soy la abogada Priscila Carbo. La Convención Americana de Derechos Humanos dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. En nuestro ordenamiento jurídico, el habeas data o derecho de acceso a la información personal se encuentra consagrado en el artículo 92 de la Constitución de la República, que dice que es el derecho que toda persona tiene a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales, a informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de la información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. De ahí que bien podemos decir que los bienes jurídicos protegidos por esta acción son la privacidad, el honor y la honra de todas las personas. Pero, ¿qué es lo que se pretende con el ejercicio del derecho de acceder a la información de carácter personal? El artículo 92 de la Constitución de la República establece cuáles son las 4 pretensiones posteriores con el ejercicio de la acción de habeas data. Y estas son el derecho a actualización, el derecho a corrección, el derecho a eliminación o anulación y el derecho a la confidencialidad de datos sensibles. Vivimos en una sociedad basada en la información. Cada vez más se recurre al tratamiento de datos personales en los sectores, tanto públicos como privados. El impulso que en los últimos tiempos han tenido las nuevas tecnologías han supuesto una mejora en la calidad de vida y el tratamiento de información masiva de los ciudadanos. El habeas data pretende garantizar y proteger, cuando se traten datos personales, los derechos fundamentales de las personas, especialmente los de su honor, intimidad y honra. Los archivos o bancos de datos son todos los registros concernientes a una persona, es decir, nombre y apellido, teléfono, datos bancarios, profesión, propiedades, riesgo crediticio, entre otros. Un archivo o banco de datos es un conjunto de datos de carácter personal. El tratamiento de datos es cualquier operación que realicemos con dicha información, su grabación, modificación, traslado, etc. El responsable del archivo o banco de datos es la persona pública o privada encargada de su archivo o protección, quienes podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. Y lo más importante es que el titular de estos datos es la persona a quien se refiere la información. Todos somos dueños de nuestra propia información. El derecho de actualización se entiende que aquel titular de esa información desactualizada que se asume como verdadera en un registro, ya sea público o privado, tiene derecho a pedir la actualización de dicha información. El derecho a corrección es cuando la información equivocada sobre una persona en determinado registro de datos debe ser rectificada. El derecho a la eliminación o anulación es dado el caso de que la información contenida en el registro de datos sea falsa o errónea. El derecho a la confidencialidad de datos sensibles es cuando la información sensible acerca de una persona y que pueda comprometer su honra está siendo publicada sin su consentimiento.
Además, el tenedor de esa información está obligado a tomar las medidas que fueran necesarias para su protección y que deben ser exigidas por el titular de dicha información. No queda lugar a dudas que en aras de proteger la intimidad, honor y buen nombre de las personas, la acción de Habeas Data se concentra en garantizar judicialmente el acceso de todas las personas a la información contenida en registros, informes, documentos, tanto públicos como privados, cuya información fuere errónea, falsa, incompleta o inexacta. En otras palabras, para que tenga lugar la acción judicial de Habeas Data, es necesario que esa información falsa, incompleta o errónea que consta en el registro de datos lesione gravemente la honra del titular de esa información y por consiguiente que la persona afectada pueda solicitar la corrección, la actualización, la eliminación o las medidas protectoras por la confidencialidad de datos sensibles. Cabe indicar que toda persona por sí misma o una persona jurídica a través de su representante legal puede demandar una acción constitucional de Habeas Data. Pero, ¿cuáles son los requisitos necesarios para poder presentar esta acción? La ley no prevé otro requisito más que la sencilla solicitud, sin que el interesado tenga necesidad de explicar cuál es la motivación para dicha solicitud. Se entiende entonces que la sola voluntad del titular de esa información es el requisito suficiente para poder motivar tal pretensión. ¿Y en qué casos se presenta la acción judicial de Habeas Data? La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece los casos en los que se puede presentar una acción de Habeas Data, y estos son: cuando la entidad tenedora niegue el acceso a la información, niegue la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o que afecten derechos del titular de la información, y que el uso de información personal violatoria de un derecho sea suministrada sin autorización del titular de dicha información. Si bien es cierto que la acción de Habeas Data persigue el acceso a la información para la eliminación, actualización o corrección de datos cuyo uso esté lesionando gravemente a la intimidad y honra de una persona, no es menos cierto que una vez establecida en sentencia la violación de ese derecho, dicha persona afectada tiene todo el derecho de ser reparada por el daño que se le ha causado. Y esta reparación consiste, entre otros, en los siguientes: la restitución del derecho, compensación económica, la rehabilitación, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de que la autoridad competente investigue y sancione y disculpas públicas. Es importante indicar que la acción de Habeas Data no es para probar hechos que deban justificarse. Para ello existen otros procedimientos que están claramente establecidos en la ley. Menoscabar el objetivo básico de esta garantía constitucional podría traer como consecuencia la confusión entre este recurso y otras figuras jurídicas que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, como el Código de Procedimiento Civil. Esto fue Derechos y Justicia. Si usted quiere contactarme, lo puede hacer a mi correo priscilacarbo@hotmail.com o a mi Twitter @abcarbo. Los espero en mi siguiente entrega.